Muy buenos días, muy buen día, bienvenidos, muy buen año, muy buenos años y un saludo, como siempre, durante este tiempo se saluda deseando con los mejores deseos de prosperidad, de salud. Mucha gente dice eso. Déjeme, yo le deseo sabiduría y revelación de Dios. Le deseo para que en este comienzo de año tengamos mucho de la sabiduría. Y la sabiduría tiene una sola fuente, una sola fuente, una sola fuente. Y es la Torá, la ley, la escritura, la Biblia, el Evangelio. ¿Y quién es el maestro de esa sabiduría? Jesús resucitado por medio de su Santo Espíritu. Entonces, los buenos deseos, como cada principio de año, es para que abramos nuestro entendimiento espiritual, no nuestra inteligencia racional, sino algo que va más allá, la inteligencia espiritual. Las cosas de Dios, amable televidente, hay que discernirlas, asimilarlas en otra dimensión que es superior a la razón. Hoy día el mundo proclama, aplaude y admira la academia y la inteligencia. Pero cuando llegamos a la Biblia, muchas veces esa inteligencia se queda corta. ¿Por qué? A ver, por una sola razón. La Biblia es un libro de resurrección. Pero tal vez en la razón no cabe sino la muerte. Difícilmente en la razón y la lógica cabe la trascendencia después de la muerte. Y aún más difícil es que en la razón y la inteligencia quepa la resurrección del cuerpo. Por eso digo yo, sin temor a equivocarme, que la lógica racional se queda corta frente a la revelación espiritual. Por ejemplo, el nacimiento virginal, convertir el agua en vino, multiplicar panes y peces, caminar sobre las aguas. No es contra la razón, pero sí es sobrenatural. Es sobrenatural. Entonces, amables televidentes, mi deseo es que tengamos revelación y sabiduría de lo alto a través de la palabra. Hebreos capítulo 2, del verso 1 al 12. Una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque sí hay, después de esta vida, otra. Esta es temporal, la otra es eterna. Esta tuvo comienzo con usted cuando nació y tendrá fin con usted y yo cuando muramos. La otra inicia con su muerte y espera la resurrección de este vehículo con otras características, porque estas características no sirven para esa vida trascendental y eterna. Esta sangre, esta carne, pues no está diseñada para la trascendencia y la eternidad. Entonces debemos dejar este vehículo aquí, todos vamos a morir, y salir en resurrección un vehículo que por lo menos no tenga sangre, porque la sangre es la que se corrompe. La vida de la carne en la sangre está. Entonces, lo primero que sucede cuando usted y yo cesamos el latido del corazón y los pulmones se detienen y morimos, lo primero que empieza a descomponerse es la sangre, porque la vida de la carne está allí. Entonces, para la eternidad, yo pienso que resucitaremos con un elemento diferente a la sangre en nuestras venas. Pueden ser cuantos de energía para
viajar a velocidad de la luz sin afectarnos. Pero bueno, la salvación tan grande, está hablando aquí el texto de Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos, caigamos o nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, todo delito y desobediencia recibió su castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo le hago un llamado muy cordial para que durante este comienzo de año tenga buenos propósitos, como es, por ejemplo, no minimizar o descuidar la Escritura y la Biblia como revelación y ser más diligentes en el estudio de ella. Voy a contarles una historia, pues un poco anecdótica, pero creo que ha sido la experiencia de un gran porcentaje de televidentes. Cuando éramos jóvenes nos obligaban a ir a las prácticas religiosas dominicales y nuestros padres, así al menos era con nosotros, nos hacían una pregunta cuando regresábamos del servicio religioso: ¿de qué trató el Evangelio? Porque la enseñanza en nuestros tiempos por parte de los papás era que lo más importante de nuestra celebración litúrgica era la explicación, lectura y predicación del Evangelio, palabra de Dios. ¿Por qué descuidamos eso? Ahora se asiste a los servicios religiosos y posiblemente usted escucha sobre la problemática actual, sobre las crisis económicas, sobre las nuevas modas y tatuajes de los jóvenes. Tal vez son muy variados los temas, sobre los diálogos de paz, sobre nuestros vecinos venezolanos y sus conflictos, sobre nuestro conflicto interno. No descuidemos y seamos más diligentes, como dice el texto de hoy, en el conocimiento del mensaje del Evangelio, como nos enseñaron nuestros padres. Y ustedes, televidentes amables, si tiene hijos pequeños o es abuelo y tiene nietos, déles la más grande y preciosa orientación que nunca van a olvidar. Oriéntelos hacia las verdades trascendentales del Evangelio. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios y el Evangelio permanecen para siempre. El mundo pasa y sus deseos, las modas pasan, van y vienen, pero el que hace la voluntad de Dios a través de los textos sagrados permanece para siempre. Si fue firme la palabra dicha por los ángeles y fue castigada toda desobediencia, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos el mensaje de Jesús? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Así que, mis queridos y amables televidentes, yo les saludo con los más grandes deseos de salud, prosperidad y bendición. Pero déjenme decirle que lo primero es que el Dios de toda sabiduría y revelación nos haga entender esta salvación tan grande que nos ha regalado en el Evangelio y en la persona de Jesús. Tengamos eso como prioritario en este año que empieza, vital. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo está sujeto bajo los pies, al hombre se le dio
la capacidad de llenar la tierra y sojuzgarla, gobernarla, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas a Jesús, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para con la gracia de Dios, gustase la muerte en nuestro lugar por todos. ¿Qué es el hombre para que nos visites? Dios nos visitó en la persona de Jesús, que lo hizo un poco menor que los ángeles, pero que lo coronó de honra y de gloria, y todas las cosas las puso bajo sus pies. Finalmente, ¿cuál es el propósito de todo este andamiaje y de la historia? El proclamar al único Rey de Reyes, el esperar al único Señor de Señores y al confiar en el único Dios de dioses, a Jesús, que viene pronto, porque todo fue sujetado bajo sus pies y Él tomó tu lugar en la cruz para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Él gustó la muerte por todos nosotros, dice el versículo 9, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por ti. Todo el que está en Jesús no muere, porque todo el que vive y cree en Jesús no morirá eternamente, resucitará. Esta es la salvación tan grande que te pido con más diligencia que tú y yo no la descuidemos y la tengamos en alta estima durante este tiempo, estudiando su precioso mensaje del Evangelio.